Vamos a hablar un poquito en la palabra de lo que vamos a vivir más adelante, en poco tiempo. Amén. Vamos a conocer cómo Dios revela el futuro. Ahora, vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 4. Y aquí la palabra de Dios enseña qué va a pasar, cuál es la revelación de Dios sobre lo que va a pasar en el futuro. Y aquí dice, si nosotros lo tomamos bien, vamos a tomarlo del versículo 1, capítulo 4, Apocalipsis 4:1, donde dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, el Señor. Ahora, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono de Dios, había 24 tronos. Fíjense, atentos. Alrededor del trono, está hablando del tercer cielo, había 24 tronos. ¿Y por qué 24? Porque el 24 representa las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. 24 es el número de la iglesia. Quiere decir que la iglesia acá ya está en el cielo. La iglesia ha sido arrebatada. La iglesia, el Señor viene a buscar su iglesia. Y nosotros tenemos que estar preparados para irnos con Él. Ahora, las cosas en la tierra van a cambiar, y van a cambiar muchísimo. No van a ser nunca más como son ahora. Pero nosotros vemos aquí que Dios a sus hijos los protege, los prepara, y acá dice que los 24 ancianos en la iglesia, fíjense, y vi sentado en tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. El Señor tiene preparado para su iglesia tronos. Y sabe una cosa, la corona representa autoridad. La corona representa el poder que Dios le da a la iglesia, aún en el cielo. Ahora, la iglesia va a estar en el cielo. Pero le voy a explicar más. La iglesia va a estar en el cielo durante aproximadamente de la tierra unos 7 años. 7 años va a estar en el cielo. Pero después, cuando Jesús venga a la tierra, la iglesia va a bajar a la tierra con Jesús y se va a quedar en la tierra. La iglesia vamos a estar 1000 años con el Señor en la tierra más. Esos 1000 años que nosotros vamos a estar en la tierra
Va a ser 1000 años donde la iglesia va a ser usada para estar en el gobierno, fíjense, la acción celestial, la casa de Dios va a estar en Jerusalén. Y la iglesia, el que va a reinar va a ser el Señor Jesús. Y la iglesia va a ser los que van a controlar y gobernar toda la tierra. Eso es como está preparado el futuro. Cuando Dios nos llama para algo muy grande. Pero nosotros tenemos que ver que Dios nos está educando, nos está preparando, nos está enseñando para que la gloria de Dios esté con nosotros. Ahora, pero para entender un poquito más el futuro, después que la iglesia se vaya, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después que nosotros no estemos? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la vida en la tierra? La iglesia tiene el Espíritu Santo. La iglesia de Dios fue sellada con el Espíritu Santo de la promesa. La iglesia de Dios tiene algo que nadie lo tiene, que es el Espíritu de Dios y la misma presencia, la autoridad y el poder de Dios. Lo tiene la iglesia. Ahora, cuando la iglesia, con ese tremendo poder de Dios, viviendo dentro de la iglesia, dentro de la persona, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cuando la iglesia, que somos nosotros, esto es extraordinario. No nos damos cuenta que está pasando con nosotros ahora. Y por misericordia de Dios en la tierra, Dios está cubriendo al mundo entero para que el mundo entero no vea directamente los demonios. Los demonios, espíritus del mal, son terriblemente atroces. Si el mundo los pudiera ver, se volvería loco. Y Dios está poniendo una protección, una cobertura, porque Dios prepara a la persona para que sea salva. Aún aquellos que no son hijos de Dios, ahora están bajo cobertura porque estamos bajo la gracia. ¿Qué va a pasar cuando se termine la gracia? ¿Qué va a pasar cuando venga Jesús? Bueno, ahora lo vamos a ver. Vamos a conocer la revelación de Dios para el futuro. Vamos a ir al capítulo 9 de Apocalipsis, partiendo del versículo 1. Y acá dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esta estrella es un ángel de Dios, que se le dio la llave del pozo del abismo. Se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora, ¿qué es el abismo? Sabemos que es el lugar donde están atados los peores espíritus inmundos, los más peligrosos, los más terribles. Pero por la gracia de Dios están atados en el pozo del abismo. Por la gracia de Dios están atados. Acá la gracia de Dios, el hombre no entendió la gracia de Dios. Todo lo que Dios le dio al hombre a través de la gracia, la oportunidad tremenda que el hombre está viviendo. Pero después del arrebato se termina la gracia. Y cuando se termine la gracia,
ya se va a terminar toda la protección que trajo la gracia. Por eso se van a desatar todos los demonios que están atados para que no dañen a los hombres, se van a desatar. Y fíjense, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo. Eran tantos los espíritus de las tinieblas que subían, que formaban como un humo, fíjense, de un gran horno. Y fíjense que dice, se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Tremendo, las tinieblas que vinieron sobre la tierra. Tremendo, nosotros no vamos a estar, nosotros vamos a ver de afuera, nosotros vamos a haber vencido, pero nos tenemos que preparar. ¿Para qué? Para triunfar, para irnos con el Señor, para vivir de victoria en victoria antes que esto pase. Y fíjese, para la gloria de Dios es el aplauso. El aplauso para el Señor. Y fíjense, cuando dice esto, y del humo salieron ¿qué? Langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. Porque acaba de haber personas que se han arrepentido. No van a tener, fíjense, va a ser distinto. Este sello es un sello que marca propiedad de Dios. Ya este sello marca que la persona es propiedad de Dios. Y todo el que se arrepiente y sea propiedad de Dios, aún en la tribulación, el diablo no lo va a poder tocar. Ni los demonios lo van a poder tocar. Y esto es tremendo. Ahora, hay una sola manera, es tener un encuentro con Dios. Y que Dios sea tu protección, que Dios sea mi protección. Lo que se está viniendo es tremendo. Nosotros no nos damos cuenta, pero vamos a ver ahí. Ahora, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y le fue dado que no los mataran, sino que los atormentaran 5 meses. Y su tormento era como el tormento de escorpión, cuando hiere al hombre, tremendo. Cuando un escorpión clava a un hombre, produce un dolor tremendo, tremendo, que no para hasta que a veces lo mata. Ustedes piensen, acá va a ser lo mismo. Va a tener un dolor tremendo, pero por 5 meses y no va a poder morir. Un tormento increíble. Ahora, ¿por qué 5 meses? Porque el 5 es el número de la gracia. Y sabe una cosa, como diciendo Dios, te di la gracia, te di la gracia, te di la gracia, yo te di la gracia, te esperé todos estos años y me dijiste que estabas ocupado, ocupada. Qué triste va a ser esto. Cuando Dios te está llamando y te está dando todo. Estamos trabajando sin parar porque Dios viene. Porque Dios está mostrando cosas que está diciendo, yo estoy a las puertas de venir. Y nosotros tenemos que llevar las almas a los pies de Cristo. ¿A cuánto le predicamos esta semana? ¿A cuánto le hablamos de Dios esta semana? ¿Qué usamos esa vida que Dios nos da para llevar a otra persona
antes que sea tarde a los pies de Dios. Estamos tan ocupados en nuestras cosas, estamos tan ocupados en nuestros problemas, estamos tan ocupados en mi trabajo, en lo que hago, en lo que pasó con fulano. Pero ¿sabes una cosa? Yo me tengo que ocupar de decir: yo voy a sacar tiempo para que otra persona te conozca y vaya a los pies de Cristo, porque para eso me trajiste a la tierra. Gloria, aleluya. Y cuando yo leo estas palabras, algo tremendo. En el 6 dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la van a encontrar, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Qué son estas langostas rarísimas? Son demonios. Son demonios. Pero lo van a ver con una forma tremenda, que va a tener la cola, una langosta con una cola muy rara, como la de un escorpión. Ahora fíjense, el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenía cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas de hierro. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían cola como de escorpiones. Y también aguijones en su cola. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Quién es este príncipe del abismo? El anticristo, el destructor. Apolión significa destructor. Y cuando yo leo estas palabras, ahora, esto es tremendo. Cuando yo veo estas palabras y las entiendo lo tremendo de todo esto. El primer ay pasó, viene aún 2 ay más después de esto. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora, estos 4 ángeles son 4, fíjense, acá hay algo tremendo. Están atados junto al río Éufrates. Cuando ustedes razonan este versículo, hay un mensaje tremendo acá. ¿Por qué? El río Éufrates y el Tigris era el lugar donde estaba el paraíso de Adán y Eva. En ese lugar estaba el paraíso de Adán y Eva. En ese lugar, Eva le dio lugar al enemigo. Le dio la victoria al enemigo en ese lugar. En el mismo lugar, el enemigo trabajó en ese lugar y trabajó en ese lugar. Y sabe, había tanto mal en ese lugar después que el Señor sacó el paraíso, que ese lugar fue el lugar donde se levantó Babilonia, donde estaba la torre de Babel primero. Después se levanta Babilonia en el mismo lugar.
Ahí fue el lugar clave para el enemigo. Fue el triunfo principal del enemigo, arrastrar las personas. Y sabe una cosa, el hombre no tiene que seguir perdiendo tiempo. El hombre tiene que darse cuenta de lo que estamos viviendo, que no es un chiste, que tenemos que predicar la palabra, tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que pedirle perdón a Dios y tenemos que dejar que el Señor realmente haga la obra en nosotros. Ahora, esto es tremendo. Ahí mismo, a orillas del río Éufrates, abajo está el abismo. Ese es el lugar donde está el abismo. Por esa razón, acá se desata a los ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates, porque estaban en el abismo. Son tremendos demonios. Ahora, y él, fíjense, ¿para qué lo desataron? Preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres de la tierra. La matanza va a ser incalculable. Sabemos que nosotros, las personas, no van a tener protección sobre los demonios. Los van a ver, se les van a aparecer, los van a atormentar, los van a enloquecer. La tierra va a ser un horror. Ahora, cuando yo leo acá, la Biblia está mostrando algo que es muy real, pero yo quiero que ustedes entiendan que Dios está preparando una iglesia. ¿Para qué? Primero, para que nos vayamos todos, que nadie se quede, pero para que la iglesia sea usada con poder. Para que la iglesia sea usada con poder. Usted dice, ¿cómo la iglesia va a ser usada con poder? Sí, la iglesia se fue al cielo, el Señor la llevó al cielo, pero aquí, en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, vuelve a decir la Escritura: entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían al Señor en caballos blancos. ¿Qué quiere decir? El Señor está bajando del cielo, está bajando con las personas que se fueron en el arrebato. Acá están bajando todas las personas que subieron en el arrebato. Vuelven acá a la tierra. Y ¿sabes una cosa? Y fíjense, y de la boca del Señor sale una espada aguda, que es la palabra de Dios, para herir con ella a todas las naciones, y las regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y se va a terminar todo demonio, toda maldad, toda porquería. Muere, porque la iglesia de Cristo viene con el Señor, porque la iglesia de Cristo se va con Cristo, vuelve con Cristo y triunfa sobre el mal para la gloria de Dios. ¿Usted lo cree? Para eso nos llama el Señor. La iglesia no está para hacer lo que me gusta. La iglesia no está para hacer lo que me parece. La iglesia está para hacer lo que Dios dice,
porque Él es el sabio, Él es el que nos prepara. Y tenemos que aprender en el futuro. No nos damos cuenta. Cuando Dios retire la iglesia de la tierra, en la tierra no va a haber agua, porque Dios va a hacerla convertir en sangre. En la tierra va a haber una temperatura de loco, porque Dios va a hacer acercar la tierra al sol. Va a ser imposible vivir en esta tierra. Pero nosotros, que sabemos que Dios es grande, nosotros estamos esperando el momento de ser llevados y el momento de venir a la tierra en victoria. Ustedes están llamados para algo muy grande. Están llamados para venir con el Señor y ver el triunfo sobre el mal. ¿Por qué? Porque Él vino a deshacer las obras del mal. Y usted tiene que ser usado para eso. Porque para eso está la iglesia. Para deshacer las obras del mal. Y prepárese. Dios hoy lo llama a usted. ¿Quién le va a decir hoy al Señor? Que se ponga de pie y levante su mano al cielo. Y diga conmigo: aquel que lo sienta en el corazón, perdóname, Señor. Grítelo. Que el diablo escuche. Que el diablo escuche. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Límpiame, Señor. Porque quiero reinar contigo sobre todos problemas, sobre todo mal. Y quiero que me uses para reinar en la tierra. Gracias, Señor, porque tú me llamaste, tú me elegiste. Estoy preparado, estoy preparada para lograr lo que nadie logró contigo, Señor. Amén, amén, amén. Gloria, aleluya.